por apoyar. Gracias, Cristian, por estar acá y compartir con nosotros el estudio que hoy nos vas a impartir. Bienvenidos los hermanos, hermana Yolanda, hermana Marta, Luz Dari y todas las hermanas que ya hemos saludado, sean todas bienvenidas. Una nueva jornada. Gracias, Néstor. Me dicen ya que estamos listos para iniciar entonces nuestra lección del día de hoy. Así que Hermanito vamos Sergio, a... Hermana Doris, le escucho. buenas noches, me da Buenas gusto verlo. noches. Gracias, igualmente, hermano. Hermanito, voy a pedir oraciones por salud física, por mi persona, salud física y espiritual. Muy bien, hermana Doris. Estamos Muchas tomando gracias. nota. Muchas gracias, hermanito. No, por favor, un gusto, hermana. Yo Mi también, hermana hermanito, Yolanda. salud, ¿Quién me estado. habla? La hermana Luz Dari. Bueno, yo también quiero pedir por mi salud, porque también he estado como muy malita este fin de semana, entonces no sé si la tiroides, pero tengo mi cuerpo descompuesto. Y por mi Bueno, familia también. Dios les bendiga, hermanito. Gracias. igualmente, hermana, gracias a ustedes también por añadirse al grupo de Zoom y también por la confianza que tenemos en nuestro Dios. Me da gusto cuando los hermanos puedan expresar esa solicitud, sabiendo Hermano, que Dios provee para hermano Rigo nosotros. también está viendo oración, Sergio. Hermano Rigo, discúlpame, no te había visto. Dígame. Sí, hermano, que necesito que me ayuden en la oración. Siento un dolor muy fuerte en el pecho, hermano. Wow. Hay que orar por el hermanito Rigoberto. También, Bueno. Sergio, Néstor, por la mamá de mi señora también, que está muy mal en este momento. la hermana. Sí, está muy, muy mal. Wow. Roselena Adame. Sí, La hermana Elena, sí. la hermanita Elena. Tantos años que miembro de la iglesia, la hermana Elena. Sí. Bien. Ahí estaríamos, parece. Perdón. Me voy a retirar un ratito porque tengo que atender una cosa familiar, ¿ya? Muy bien. Estamos entonces listos para comenzar. Hoy mi hermano ya por ahí viene algunos hermanos también haciendo ingreso. Hermano Ralph, por favor, si puedes ayudarnos con una oración, te agradecería. Gracias por estar con nosotros, mi hermana Ralph, mi hermana Silvia ahí presente y ya hemos mencionado algunos nombres, hermanos, que por ejemplo la hermana Ludari, la hermana Yolanda, la hermana Doris, el hermano Rigo, la hermana Elena y algunos hermanitos más que por ahí están necesitados o están padeciendo algún tipo de problemas de salud. Así que inclinamos los rostros, mi hermano Raúl Misha nos dirige. Gracias, mi hermano. Oremos. Amado Padre Celestial, a usted vamos en oración, dando gracias porque estamos vivos, estamos respirando, estamos escuchando, tenemos los sentidos prestos para escuchar esta lección de hoy día. Queremos que bendiga al hermano Jara para que la exposición de su palabra nos llene de gozo y alegría en nuestros corazones. También queremos informarle a usted, Padre amado, usted ha escuchado todos los hermanos y hermanas que han pedido oraciones. Sabemos que si somos fieles a usted, debemos confiar en usted en la solución. Debemos resignarnos a las enfermedades que nos llegan por las edades, sino que tenemos que aceptar la voluntad suya. Ayúdenos, Padre amado, a entender cuál es la forma de pedir a usted. Sabemos que podemos pedir todo, pero tenemos que estar sin pecado, sin mancha, para ser escuchados por Dios. Bendiga esta plataforma y todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, estamos listos ya. Gracias, mi hermano Ralph. Y bienvenidos los hermanos. Veo al hermano que se incorpora ahí, el hermano Barney también. Bienvenido, hermano. Gusto saludarte. Y también mi hermano Gilbert también que está por ahí, que no hayamos saludado, la hermana Sonia. Y así sean todos como en casa, porque es una reunión de familia, de hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Así que
Es un gusto recibirles acá en plataforma día a día y cuanto más que vemos que el Evangelio es anunciado cada noche. Así que estamos contentos por eso. Vamos a invitar a mi hermano Cristian Jara, que nos expone hoy día la palabra de nuestro Dios. Hermano Cristian, gracias y puedes comenzar cuando usted guste. Eh, bueno, gracias, hermanito, gracias a todos también. Y, bueno, gracias como siempre por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes estas tardes, ¿no es cierto?, de estudio respecto a la palabra. Bien, miren, yo estaba leyendo un poco ahí, el hermano Oscar había hecho, ¿no es cierto?, las invitaciones. Y sí, quiero hablar un poquito de la iglesia de Sardis. Este es un tema, ¿no es cierto?, que yo creo que ha sido muy tratado a todo esto. Creo que de que soy pequeño tengo noción de que hablan, ¿no es cierto?, de las cartas a la iglesia ahí en el libro de Apocalipsis. Y bueno, quiero unirme también a todos esos comentarios que durante tanto bien tiempo, ¿no es cierto?, creo que bien le han hecho a las iglesias tener presente. De las varias iglesias, ¿no es cierto?, yo escogí centrarme solamente en una, en Sardis, ¿no es cierto? Y, y bueno, aquellos que quieren entonces seguirme, ¿no es cierto?, pueden ir al libro de Apocalipsis, y esto queda en el capítulo número 3. ¿Ya? Capítulo 3 son poquitos versos, son 6 versos, ¿no es cierto?, del 1 al 6 en el capítulo 3 de Apocalipsis. Pero antes, miren, yo estuve leyendo un poco también de esta ciudad, ¿no? Y creo que por ahí me despertó la idea en verdad, ¿no es cierto?, de tocarla y llevarla en un tema. Eh, Me puse a averiguar, ¿no es cierto?, dónde quedaba y todas estas cosas, y a veces hacen más entretenido, ¿no es cierto?, y más interesante de entender algunas cosas también. Al tiempo que fue escrita esta carta a la iglesia que está en Sardis, que hoy día es Turquía, por ejemplo, el lugar para que nos ubiquemos bien, bueno, en la ciudad de Sardis, la realidad es que ya había visto pasar sus mejores días. Es una ciudad muy antigua en ese tiempo, ya era una ciudad extremadamente vieja. Y sus mejores tiempos, ¿no es cierto?, ya habían pasado. La ciudad, la realidad, ¿no es cierto?, es que quizá comenzaba a declinar, pero aún seguía siendo una ciudad, ¿no es cierto?, muy rica y que estaba, ¿no es cierto?, justamente entrelazada entre medio de importantes rutas comerciales. Y esto hacían que la ciudad fuera muy próspera, independiente de que quizás sus mejores tiempos ya habían pasado, ¿no es cierto?, pero la ciudad era una ciudad muy próspera. Eh, Fue fundada esta ciudad, ¿no es cierto?, por Lidio Giges, ya, pero hace mucho tiempo antes de Cristo, por ahí por el 680, imagínense, en los tiempos quizá, ¿no es cierto?, del profeta Isaías, cercano a eso, tal vez, ¿no es cierto?, esta ciudad había sido fundada. Y bueno, por mucho tiempo fue la capital del reino de Lidia, ¿ya? Que es una provincia turca el día de hoy. Y fíjense que la ciudad de Sardis pasó a ser muy famosa y pasó a ser muy importante porque ahí se comenzaron a acuñar monedas de oro y monedas de plata, ¿ya? En un tiempo en que las monedas no eran lo más común en el mundo, donde solamente reinaba, ¿no es cierto?, el intercambio, el trueque. Bueno, allí se produjeron muchas monedas de oro, muchas monedas de plata, y después de eso, ¿no es cierto?, ellos estandarizaron las monedas, no solamente las hacían, porque eran monedas, ¿no es cierto?, que no tenían un mismo tamaño, un mismo valor cada una, tenían que pesarse de todas maneras esas monedas. Bueno, en Sardis, aparte de acuñar muchas monedas, ellos también inventaron un sistema de gramaje, ¿no es cierto?, y de hacer las monedas de una manera más pareja, ¿no es cierto?, y finalmente la estandarizaron. Y en esto sí innovaron mucho porque fueron, según se entiende, al menos hasta ahora, quizá el primer sistema monetario estandarizado en el mundo. Y esto fue una locura para ese tiempo, fue algo, ¿no es cierto?, muy innovador. Entonces, Sardis pasó a ser una ciudad extremadamente importante. Sardis, ¿no es cierto?, en sus momentos de auge fue bien conocida por su vida de riqueza, ¿no es cierto?, por sus lujos. Tenía una reputación, ¿no es cierto?, de cierta inmoralidad, algo que quizá en ese tiempo no era una cosa poco común en todo caso.
tenía sus diferentes dioses, ¿no es cierto? Templos que eran muy grandes, inclusive todavía quedan ruinas ya de esos templos que tenían unas columnas enormes. Debe haber sido una cosa impresionante de ver. Ya tuvieron uno de los grandes templos de la época ellos, cosa que fue destruida, ¿no es cierto?, en varias ocasiones. Sus fiestas, como muchas fiestas de ese tiempo, ¿no es cierto?, estaban repletas de inmoralidad sexual, de cosas sin restricciones, ¿no es cierto? El amor al placer y los lujos era algo que se destacaba en Sardis. Pero como les decía yo, Sardis, ¿no es cierto?, en el tiempo que se escribe la carta, sí estaba declinando, ya no era, ¿no es cierto?, la tremenda ciudad. Por ejemplo, Éfeso, que es otra ciudad que está cerquita también, ¿no es cierto?, y que también se le escribe y se cita muchas veces en la Biblia. En este tiempo, por ejemplo, Éfeso, yo lo que leí era que le eclipsaba un poco, ya era más importante. A estas alturas, por ejemplo, se piensa que en Sardis pueden haber vivido alrededor, ¿no es cierto?, de los 100.000 habitantes, quizá más o menos, eh, cosa que no es menor para la época, ¿ya? Era de todas maneras una ciudad, ¿no es cierto?, importante que tenía la ciudadela, ¿no es cierto?, central y estaba rodeada, ¿no es cierto?, de pequeñas ciudades alrededor. Hay un historiador griego que se llama Heródoto que contó, ¿no es cierto?, cómo conquistaron esta ciudad y por el rey Cyrus, ¿ya? Y él cuenta, ¿no es cierto?, que cuando este rey llega a la ciudad allí, ¿no es cierto?, se da cuenta que era muy complicado conquistarla, que era bastante inexpugnable, ¿ya? Porque la parte central de la ciudad, ¿no es cierto?, si bien alrededor había pequeños poblados que eran parte de la ciudad, pero el grueso de la ciudad, donde tenía un banco, por ejemplo, también, donde estaba el gran templo, los palacios y todo esto, estaba cuidada, ¿no es cierto?, por desfiladeros naturales que le hacían muy difícil, porque los soldados tenían que escalar en un tiempo que no existen las armas de asedio, las catapultas y esas cosas que nosotros conocemos. Y estaban pensando cómo poder conquistarla. Y Herodoto cuenta que un soldado que estaba ahí mirando y contemplando cómo conquistar la ciudad de Sardis, se dio cuenta que a otro soldado se le cae un casco. Y lo miraban, ¿no es cierto?, por esos desfiladeros que tal vez no eran tan altos, pero cumplían con su función. Y de pronto él se da cuenta, ¿no es cierto?, que eh, el tipo aparece abajo, recoge el casco y como que se pierde nuevamente. Entonces mentalmente marcan el lugar y pensaron que había algún tipo de pasaje o algo así, y efectivamente había un pasaje, ¿no es cierto?, donde se podía acceder fácilmente. Por la noche armaron un grupo, ¿no es cierto?, de muchos soldados y encontraron el pasaje y se van sigilosamente y entran, llegan a la ciudad, ya con muy poco esfuerzo. El punto es, ¿no es cierto?, que Herodoto escribe que los testimonios de los soldados fue que ellos se sorprendieron de la poca vigilancia que había. Después, ¿no es cierto?, de unas escaramuzas terminan conquistando la ciudad, ¿ya? Sin una gran, ¿no es cierto?, lucha en contra de ellos. A pesar de lo alto del valle, a pesar de estar rodeada por riscos naturales, una ciudad ideal para defenderla, la conquistaron muy fácilmente, ¿ya? Porque la falta de vigilancia, el exceso de confianza, no les permitió, ¿no es cierto?, conservar la ciudad. Uno dice, bueno, con esto se debería aprender. Fíjense que aproximadamente 214 años después de ese episodio, Antíoco III, ya otro rey, 2 siglos después, ¿no es cierto?, capturó la ciudad. Fíjense que nuevamente fue similar la forma en que la capturó. No fue por el pasaje, ¿no es cierto?, en este caso, pero los historiadores cuentan que ellos se fueron, ¿no es cierto?, por un lugar donde encontraron muy poca vigilancia porque ellos pensaban que nadie iba a atacar por ahí. Y otra vez se escurrieron en la ciudad y volvieron a conquistar la ciudad que la encontraron desprevenida, poco vigilada, extremadamente confiada, ¿no es cierto?, en sus defensas naturales. Y esto hacía que las personas, ya, el ejército, los que estaban ahí, no tuvieran un cuidado extremo para defenderla. Y esa es parte de la historia de esta gran ciudad, ¿ya? Aproximadamente 280 años después de lo que yo les cuento, ¿no es cierto?, de la segunda conquista de la ciudad, que era tremendamente complicada conquistarla, pero 2 veces cayó de una manera bastante absurda. La ciudad fue conquistada varias veces, ya en otras ocasiones de maneras diferentes, pero resaltan, ¿no es cierto?, estas dos oportunidades. Fíjense que 200 años
280 años después, más o menos, ¿ya? Eh, aparecen estas cartas del Apocalipsis, ¿no es cierto? Y el que tiene los 7 espíritus, el que tiene las 7 estrellas, ¿no es cierto?, les dice, yo te conozco. A los cristianos que estaban en esa ciudad, que si bien ya había pasado sus tiempos mejores, pero aún le quedaba bastante. Y es allí donde estaba la iglesia. En ese lugar, ¿no es cierto?, se encontraba una de las iglesias, ¿no es cierto?, eh, que trataban de abrirse paso en un mundo, y a ese tiempo Sardis todavía tenía una imagen bastante buena. Fíjense que yo vivo en Iquique y acá en la ciudad tiene un tipo de eslogan, ¿no es cierto? Por ejemplo, donde vive Ernest le dicen la ciudad de la eterna primavera, ya por el clima y estas cosas. La ciudad donde yo vivo le dicen tierra de campeones. Yo llegué a esta ciudad y, y el nombre ya estaba, ¿no es cierto? Y la verdad, por ejemplo, que ya la ciudad solamente vive del nombre, de campeones, cosa de deporte, algo así, nada. Pero se mantiene el eslogan, ¿no? Y uno dice, se está viviendo de glorias pasadas, de cosas que los de este tiempo alardean, de cosas que no hicieron, y se vive de un nombre que se tuvo en algún momento, pero que ya está muy lejos. Y al parecer Sardis, ¿no es cierto?, en el tiempo que se escribe esta carta, era una historia parecida, ¿ya? Seguían ellos disfrutando de un nombre que a esta altura quizás ya no deberían ostentar tanto. El asunto es que cuando se le escribe, ¿no es cierto?, y aquí hay varias cosas, voy a leer los versos, ¿ya? Apocalipsis 3, del 1 al 6, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo te conozco, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de los que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, así cita el texto. Bueno, yo tenía harto que hablar de esto, pero obviamente voy a seleccionar, ¿no es cierto?, solamente algunas cositas puntuales para compartir con ustedes. Estás muerto, ya es una frase que salta a la vista acá. Esa es la opinión de Jesús, es la opinión de Dios, ¿no es cierto?, que se le manda a decir a esta iglesia: te conozco por las obras que tienes, ¿ya? Las obras que tienes muestran, ¿no es cierto?, que tienes un nombre de estar viva, pero la realidad, ¿no es cierto?, es que estás muerta. Eso es lo que primero salta, ¿no es cierto?, en esta carta. El nombre de que estás viva. Bueno, Jesús sabía que la iglesia de alguna u otra manera se había forjado una reputación, la conocían por algo, ¿ya? Dice, yo te conozco, yo sé que tienes un nombre, ese nombre al parecer se lo ganó. Y bueno, la reputación de la iglesia en Sardis, ¿cuál era? Que estaba viva, pero a los ojos de Dios estaba muerta. El punto es, por ejemplo, que uno dice, bueno, ¿y cómo interpreta eso de que estás viva y no es así? Bueno, yo pensaría, ¿no es cierto?, que si tal vez yo hubiese estado ahí y veía la iglesia en Sardis, quizá se mostraba una iglesia, ¿no es cierto?, en la cual veríamos movimiento, quizá, ¿no es cierto?, se veía prosperidad, a lo mejor marchaba todo bien, se veía, ¿no es cierto?, cosas buenas, puntualidades, actividades, algo así, ¿no es cierto? El punto es que no se aprecia, al parecer, de los ojos de nadie que la mirara como una iglesia moribunda, apagada, con miembros dispersos, ¿no es cierto?, con líderes con cierta corrupción o algo así. Era una iglesia que se mostraba con vida a los ojos, ¿no es cierto?, de afuera, era lo que parecía. Quizá ocupada en reuniones, quizá ocupada con actividades, quizá con cosas sucediendo siempre para los hermanos. No lo describe bien, pero me imagino ese tipo de cosas. El asunto es que mostraba vida hacia afuera.
esa era la idea, ¿no es cierto? Eso es lo primero que dice el texto. Te conozco, ¿ya? Conozco tus obras, que tienes un nombre, y el nombre es como que estás viva, ¿no es cierto? Pero estás muerto, dice la carta allí. Entonces, ¿cuál es la idea de estar muerto? Bueno, la idea de estar muerto es primero que contrasta con algo que muestra vida, ¿ya? Quizá muestra vida, ¿no es cierto?, hacia el exterior de muchas cosas, que las cosas que nombre son buenas, la actividad y todas estas situaciones, y no es una crítica a que esté mal, pero de todas maneras Jesús dice, pero estás muerto. Entonces contrasta la opinión de Jesús con lo que la iglesia trataba de proyectar hacia afuera, ¿ya? A pesar de esa reputación de ser una iglesia con vida, Jesús le dice, estás muriendo. Eh, Mire, una de las cosas que trato de entender acá, ¿no es cierto?, al parecer por lo que sigue después en la carta, no es que los de Sardi estén perdiendo solamente la batalla, no es solamente que están perdiendo la batalla. Entiendo que decir que están muertos es que al parecer ni siquiera están dando alguna batalla. Ya no es que están peleando algo y están perdiendo, no hay pelea, no hay vida allí, no hay batalla. No hay batalla que perder porque no se está peleando nada. No se ven señales de vida en esa iglesia allí. Ahora, en esta sección, cuando se le dice así, estás muerto, ¿ya? Y me causa curiosidad porque se le reconocen obras. Sí, ese es el punto. Se reconocen obras allí, ¿no es cierto? Conozco tus obras. Esas obras te darían un nombre como que estás viva, pero la realidad es que estás muerto, dice allí en esta sección. Entonces, esta sección de la carta, al parecer, no pretende animar a cristianos que necesitan de permanecer firmes contra las persecuciones del Imperio Romano, o que tienen que resistir las tribulaciones que están pasando, ¿no es cierto? O que tienen que rechazar a falsos maestros que se quieren introducir. Mire, si bien todas estas cosas podrían ser, ¿ya? Podrían ser. Pero el foco de atención no es eso, no es persecuciones o tribulaciones. El foco de atención apunta, ¿no es cierto?, a que ellos entiendan que con sus obras y todo el asunto están muertos para Dios. Esa es la opinión. La opinión es muy categórica. Estás muerto, es que estás muerto, se acabó. Es muy categórica la opinión en contra de ellos. Entonces, yo entendería que quizá, ¿no es cierto?, es una iglesia que no presenta ningún tipo de pelea al dominio malo, ¿no es cierto?, que tiene Satanás o que tiene el mundo allí. No hay lucha, ¿ya? Yo leí algunos comentarios de otros escritores escritores de corte religioso, ¿no es cierto?, con respecto a Sardi, y muchos decían, por ejemplo, que quizá en Sardi había un cristianismo inofensivo para el lugar. Por ejemplo, Barclay dice que quizá la iglesia estaba en paz, pero en la paz de un enfermo, en la paz de un muerto. Ya estaba en paz en el sentido que no mostraba señales de vida. Eso es lo que algunos escritores actuales, ¿no es cierto?, ven allí en esa carta. Y concuerdo con esa idea, al parecer. Ahora, ¿qué les pide Jesús a ellos? Ya más allá de esas ideas que hemos planteado. Les pide ser vigilantes. Ya, eso es lo que Jesús les pide a ellos. Entonces les dice, yo te conozco, en el verso 1, ¿no es cierto? Yo conozco tus obras, ¿ya? Los conoce bien a ellos, conoce las cosas que hacen. Conoce la realidad de que el nombre de ellos, ¿no es cierto?, da la impresión de que están vivos, pero el veredicto con respecto a ellos es que están muertos. En el verso 2 tenemos consejo, dice, bueno, sé vigilante, ¿ya? Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, ¿ya? Afírmalas, ¿ya? Porque las obras que tienes, yo no las he hallado perfectas, esto es lo que se dice, ¿ya? Perfectas delante de Dios. Al decir delante de Dios me da la impresión de que eran obras que, para la opinión de la época, quizás sí estaban bien, pero delante de Dios no estaban bien. Entonces, las obras eran imperfectas, ¿no es cierto? ¿Ya? No he hallado perfectas tus obras delante de Dios. Probablemente para la opinión de la época estaba bien, pero evidentemente para la opinión de Dios no estaba bien para nada. Entonces, cuando dice no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, bueno, ¿qué puedo entender de ahí? Mire,
Voy a poner cuatro explicaciones posibles, ¿no es cierto? Y seguramente algunas pueden dar en el clavo en muchos sentidos. Por ejemplo, podría ser como opción A, que son obras imperfectas delante de Dios porque quizá hay una buena intención, pero una intención imperfecta que no se logra completar. Por ejemplo, fíjense que seleccioné Mateo 6, en el verso 1, solamente un versículo. Y cuando está Jesús allí, ¿no es cierto?, explicándole cosas a sus discípulos, le dice, mire, guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, ¿ya? Sería como decir, no hagas algo bueno por un mal motivo, ¿ya? Guárdate, cuídate de hacer tus obras, ¿no es cierto?, tus justicias, tus actos delante de los hombres para ser vistos por ellos, para tener algún reconocimiento por ellos. ¿Será posible que haya algo de esto en Sardis? Tal vez, ¿no es cierto?, que son obras similares a lo que Jesús planteó en Mateo 6.1, obras buenas externamente, ¿no es cierto?, pero carentes de un motivo espiritual, cosas bien vistas por los de afuera, pero hechas por costumbre, por apariencia, o movidas por otras cosas, no por el amor a la obra. Muchas veces uno puede hacer cosas buenas, pero motivadas por cosas diferentes, por otras metas, digamos. Puede ser, me parece que puede ser. Opción B, por ejemplo, pensaba en 2 Timoteo 3:17, ¿ya? Fíjense que allí, 2 Timoteo 3:17, Pablo está hablando con respecto a, bueno, el tema es buenísimo allí, pero el verso 17 dice así, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un verso que hemos tocado muchas veces y que los hermanos han explicado, ¿no es cierto?, de mil buenas maneras. Que se le pide, ¿no es cierto?, al varón, al hombre, ¿no es cierto?, a los integrantes de la iglesia, ser perfectos con un propósito, ¿ya? Que ellos puedan estar preparados para toda buena obra, para presentar pelea, para defender, para tener una buena conducta, en general, un montón de cosas. Sabemos, ¿no es cierto?, que la palabra perfecto no es alguien que no comete ningún error, ¿ya? La idea, ¿no es cierto?, de ser perfecto es ser completo, maduro, preparado. Ya la palabra es artios en griego, así más o menos suena. Y fíjense que, ¿cómo sería esto? Por ejemplo, un cuchillo perfecto, un cuchillo artio sería un cuchillo que tiene buen filo, un cuchillo que corta bien, un cuchillo, ¿no es cierto?, que siempre está listo allí en tu cocina para usarlo en lo que corresponde, ¿ya? Entonces, cuando cumple bien su función, es un cuchillo perfecto, ¿ya? Más allá de la estética y un montón de cosas, si cumple su función, es un cuchillo que está preparado para usarse en lo que corresponde. Un creyente es lo mismo, un creyente perfecto, ¿no es cierto? Es un creyente que ha alcanzado cierta madurez, que es íntegro, que su conducta, ¿no es cierto?, cuando está con gente es igual a la que cuando no está con gente. Tiene integridad y que está preparado para servir, ¿ya? No necesariamente es el súper predicador, pueden ser hermanos, ¿no es cierto?, que sirven en muchas cosas, ¿ya? El que llama, el que pregunta cómo están los otros, el que entrega un volantito, ya que están preparados, ¿no es cierto?, para servir, ya fielmente y ser alguien que coopera en el plan de Dios. Ya no es un cristiano que no comete ningún error. Y quizás cuando Jesús le dice acá, ¿no es cierto?, que no he hallado tus obras perfectas, puede ser que haya algo de eso. Puede ser, ¿no es cierto?, que son cristianos incompletos, que hay buenas cosas, pero son incompletos. Ahora, otra cosa podría ser, ¿no es cierto?, ligada a lo mismo, como opción C también, ¿no es cierto?, ligada a lo mismo que ya se les ha criticado acá. Se le dice sé vigilante. Al parecer ellos no son vigilantes, no son alguien que está ahí siempre pendiente de lo que pasa. Fíjense que en Marcos ya 13, del 35 al 37 sale algo parecido a lo que se les recomienda acá a los de Sardis. ¿Ya? Cuando Jesús está hablando allí en una parábola, ¿no es cierto? Y finalmente dice, velad, no sea que viniendo el señor de la casa que se había ido y dejó a su personal trabajando allí, dice, no vaya a ser que viniendo de repente los haya durmiendo. ¿Ya? Muy parecido a lo que se le dijo a Sardis, pero muy parecido a lo que Jesús predica allí y a lo que se le dice a Sardis acá. ¿Ya? Misma línea de ideas, digamos. Me da el mismo marco de pensamiento para interpretar esto. Entonces, probablemente, ¿no es cierto?, el criticarle que no son vigilantes y que deben ser vigilantes puede indicar que las obras de la iglesia, ¿no es cierto?, están desconectadas
de la necesidad de urgencia, ya que siempre se están retrasando, que quizás siempre no se les da prioridad, no se les da urgencia, quizás, ¿no es cierto?, hay cosas siempre que tienen que hacer por sobre lo que deberían hacer en el plan de Dios. Y entiendo que se muestran satisfechos con su forma de ser, por eso acá se les pide, ¿no es cierto?, que sean vigilantes y que no olviden, ¿ya? El verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque se están muriendo. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios, acuérdate de lo que has recibido. Ya lo tienen que acordarse de él, tienen que acordarse de lo que han aprendido, ¿ya? Aquí no son personas, si entiendo la carta y le dice, mira, sé vigilante, acuérdate de lo que tienes, que está para morir. Bueno, no son cristianos que no tienen una instrucción necesaria, ¿me entiendes? No son cristianos neófitos que se bautizaron y se fueron a vivir como el etíope y no tengo idea qué hago con la doctrina, quizá. No, acá se les dice, recuerda lo que tienes, porque se está muriendo lo que tienes. Entonces ya lo tienen que recordarlo nada más, ¿ya? Y el punto es, ¿no es cierto?, que se les pide que velen y que sean vigilantes, porque al parecer están desconectados, ya no están vigilando, ¿ya? Y como opción de, por ejemplo, pensaba en Mateo 15, del 13 al 16, y Jesús mandó a sus discípulos a hacer lo siguiente. ¿Recuerdan cuando les está enseñando a muchos de sus discípulos y les dice, mire, finalizando una gran enseñanza, dice, ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo, ¿ya? Esto cobra mayor fuerza cuando Jesús físicamente no va a estar. Cuando Jesús ya no estuviera de manera física, ¿no es cierto?, los discípulos iban a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Sí, hoy día somos nosotros, nos guste tomar esa responsabilidad o no, ¿ya? La palabra nos permite a nosotros ser los portadores de la verdad, por lo tanto nosotros ahora ocupamos ese lugar privilegiado de ser la sal en el mundo, la luz del mundo, ¿ya? De poder tomar la palabra y esparcirla como si fuera semilla. Entonces quizás, ¿no es cierto?, pensando en lo que Jesús dice ahí en Mateo, al parecer, ¿no es cierto?, las obras que ellos tienen no son luz en Sardis, no son la sal de la tierra, no afectan, no causan un impacto en esa ciudad. Podría ser también, podría ser. Ahora, si ustedes recuerdan un poquito de la historia que yo les dije, Sardis en su pasado, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver con esto, una ciudad poca vigilante, una ciudad que tiene un nombre, ¿no es cierto?, de ser tremenda, pero que era conquistada fácilmente, una ciudad que no le da urgencia, ¿no es cierto?, a defenderse. Su pasado, ¿no es cierto?, de alguna glorioso de alguna manera, ¿no es cierto?, actualmente en decadencia, pero quizá la iglesia reflejaba un poquito lo que era la sociedad, ¿no es cierto?, en la cual se desenvolvía. Y tal vez, ¿no es cierto?, la iglesia en Sardis tenía obras, pero obras incompletas, que no impactaban, que no eran la luz allí, que no eran la sal. Miren, no dice la Biblia cuáles eran las obras de Sardis. Entonces, todo esto que yo hablo igual es un poco de especulación, pero probablemente no está alejado de lo que era. El asunto es que la ciudad de Sardis tiene una iglesia que tenía un nombre de iglesia viva, pero la realidad era que la iglesia estaba muriendo, la iglesia estaba muerta a los ojos de Dios porque no era vigilante y porque no mostraba, ¿no es cierto?, un impacto en el lugar. Yo les decía que quizás Sardis no solamente no está perdiendo la batalla, no la estaba dando directamente, no hay una guerra allí. No hay ni una batalla que perder porque no están peleando nada. Entonces era una iglesia intrascendente quizá, que no impactaba en el lugar. Y la iglesia tiene un propósito, y tiene un propósito en la iglesia. Y si las iglesias, ¿no es cierto?, y aquí es donde todos entramos a este comentario. Pero yo pensaba, por ejemplo, a veces como quizás nosotros acá en Iquique, siendo un puñado pequeño, ¿cómo podemos impactar quizá un poco más, cumplir alguna función? Porque a lo mejor estamos reuniéndonos bien y entre nosotros nos llevamos genial y nos predicamos a nosotros mismos súper bien, pero no estamos impactando en la ciudad tal vez, ¿no? No estamos impactando en el entorno. Quizá yo no estoy impactando en mi trabajo, ¿no es cierto?, a mis compañeros. Quizá yo no estoy dando una batalla, ¿no es cierto? Simplemente soy un cristiano que calla.
y que despierta otra vez, ¿no es cierto?, cuando corresponde entre cristianos. Quizá estamos así, ¿no es cierto?, nosotros acá en Iquique, entonces es bueno replantearnos y ver qué batallas podemos pelear para impactar, para dar señales de vida, esa es la idea, para que esta carta no nos pegue a nosotros, sí, esa es la idea. Y bueno, y cada uno tendrá que analizar, ¿no es cierto?, allí como cristiano, no solamente como iglesia en grupo, porque es fácil perderse en el grupo, pero como cristiano, ¿no es cierto?, ¿qué batalla estoy dando? Porque seguramente todos tenemos obras, hermanos, y eso no se discute. Bueno, Sardis también tenía. El problema no era una iglesia sin obra, era que sus obras, ¿no es cierto?, eran imperfectas, no eran completas. Quizá eran los que empezaban cosas que nunca terminaban. Hay muchas explicaciones y podríamos estar largas horas en la noche acá, pero hay algunas cosas, ¿no es cierto?, que ya se pueden ir sacando a flote, digamos. Recuerda lo que has perdido y arrepiéntete. Entonces arrepiéntete es porque evidentemente, ¿no es cierto?, ellos perdieron buenas cosas, las cambiaron por otras, ¿ya? Arrepentirse sabemos, ¿no es cierto?, que es cambiar la manera de pensar. Quizá vivir en una sociedad, ¿no es cierto?, tan contaminada como la de Sardis los empujó a adaptarse. Fíjese que yo estaba leyendo, por ejemplo, las estadísticas de la delincuencia en diferentes países, no solo acá. Y normalmente, ¿no es cierto?, las estadísticas suben y bajan, pero yo veía unos analistas que decían que a veces la delincuencia es más o menos la misma, pero la gente empieza a adaptarse y ya la percibe no tan complicada. Cuando te empiezas a adaptar, ¿no es cierto?, a tanta delincuencia, ya no te choca tanto. Y a veces, ¿no es cierto?, cuando nosotros vivimos en sociedades muy pervertidas al ojo de Dios, uno naturalmente trata de adaptarse un poco, si eso es casi una cosa natural de cada uno. El tema es que adaptarse a veces hace que lo malo no se vea tan malo, que lo incómodo ya no se vea tan incómodo, que lo que es reprobado por Dios ya no se vea tan reprobado por Dios. Y eso a veces lo llevamos a la iglesia. Eso puede ser, ¿ya? Todas estas cosas puede ser. ¿Podría ser esa lo que está pasando en Sardis? Mire, también puede ser. A la larga, yo decía, si me pongo a especular, puedo estar toda la tarde sentado pensando qué les pasaba a los de Sardis. Y después uno se siente y se acuerda que al final esta carta ya no le sirve a los de Sardis, ahora me sirve a mí. Y la realidad es que lo que les pasó a los de Sardis ya no interesa, hermano, lo que les pasó a ellos. Ahora lo que interesa es lo que nos pasa a nosotros. Entonces yo tengo que hacer esta carta que me sirva a mí. Y cada cristiano debe hacer que le sirva en su época como corresponde. ¿Qué le habrá pasado a estas personas en Sardis? Probablemente puede haber sido, ¿no es cierto?, alguna de las cosas que nombré, a lo mejor todas, a lo mejor no. Pero el punto es, ¿no es cierto?, que sí nos podrían pasar de alguna manera a nosotros, ¿ya? Jesús dice que hay unas pocas personas en el verso 4, ¿ya? Hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y esto sí, ¿no es cierto?, al menos da un algo de luz allí. Da a entender que la mayoría sí estaban sucios. El hermano Ral, ¿no es cierto?, decía en su oración cuando inició que nosotros debemos estar limpios para que nuestras oraciones, ¿no es cierto?, sean mejor recibidas por Dios. Obviamente sí. Es una realidad muy bíblica esa. Y el asunto es que en Sardis, ¿no es cierto?, hay muchas personas que no hay muchas personas que han manchado sus vestiduras. Pero dice que hay unos pocos que no lo han hecho, ¿ya? La mayoría de ellos sí. Entonces yo entendería, ¿no es cierto?, que da a entender que la mayoría no marcaba una diferencia social en el lugar. La mayoría de la iglesia. Y era una iglesia con obras, pero obras que no marcaban diferencia. Entonces, si vemos, por ejemplo, en el mismo Apocalipsis, ahí en el capítulo 2 sale la carta a la iglesia en Pérgamo y también sale la carta a la iglesia en Tiatira. Y fíjese que allí dice algo, que habían muchos cristianos buenos, pero habían entre ellos unos malos. En Sardis es totalmente al revés. Hay muchos malos y hay solamente unos pocos buenos acá. ¿Ya? ¿Quién pensaría de eso de una iglesia que tiene como sea obras? Quizá nadie lo pensaría. Ahora, yo predicaba con un hermano acá algo parecido, bueno, esto mismo, en el fondo, ¿no es cierto?, en un domingo X. Y les decía que cuando leo la carta de Sardi y dice que hay pocos buenos entre muchos malos, ¿ya? Porque son unos poquitos que no han manchado su ropa. ¿Cómo habrán sido estos hermanos de Sardi los que no habían manchado?
¿sabe qué? Quizá no eran los hermanos más populares de la iglesia, a lo mejor no eran los más queridos. Seguramente, ¿no es cierto? Me arriesgo a decir que eran los hermanos criticones, los hermanos pesados, los que siempre andan diciéndole algo a los demás. Y a lo mejor estos pocos que no habían manchado eran esos cristianos pesados. Yo creo que sí, yo creo que seguramente tenían esa opinión de ellos. Ahora, esto no quiere decir nada, hermanos, no quiere decir que si usted así está genial y los demás no. Pero, pero algo dice, pero algo podría llegar a decir. Estos pocos que no han manchado sus vestiduras, ¿no es cierto? Estos poquitos limpios que hay entre muchos sucios, ¿ya? Verso 4, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Eso es lo que Jesús dice. Son dignas de andar conmigo porque no se han ensuciado. Bueno, siempre decimos que no somos dignos de andar con Dios. Sí, probablemente con razón, pero Él sí nos hace dignos. Con su gracia, si Él quiere, sí. Y nos puede entregar un título que no merecemos, para nada. Fíjense que en Génesis 5:24 dice, Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Hay otras personas, ¿no es cierto?, que en la Biblia han recibido esta idea de ser amigo, de alguien que anduvo con Dios. Tenemos a Enoc, Moisés, Abraham, los apóstoles, que Jesús son mis amigos. Moisés, ¿no es cierto?, cuando se le describe también. Noé, que fue una persona que vivió con integridad en un mundo muy sucio y halló gracia, ¿no es cierto?, y caminó Noé con Dios y todas estas cosas. Pero son pocas las personas que han recibido este título. En el Antiguo Testamento no aparecen muchas personas. Son literalmente contados con una mano. Entonces, eh, Cristo ofrece un privilegio que muy pocos han tenido en el pasado y se lo ofrece solamente por resistir a las sociedades malas, por dar pelea, por presentar batalla. Entonces, un cristiano que no presenta batalla es un cristiano que está muerto a los ojos de Dios. Tenemos que presentar batalla a la sociedad y al mundo. Presente batalla en su trabajo, en su entorno, en su amigo, en la familia. De pelea. Los cristianos están para pelearle al mundo, no están ahí para ser las ovejas en el mundo. Pero como ya se decía el otro día, presentar batalla con las armas de la fe, ¿no es cierto? Con mansedumbre y todas estas cosas, que se conversó en estos días, de hecho. Andarán conmigo. Fíjese que hay muchos grupos religiosos que llegan y golpean tu puerta y dicen, no, mira lo que está pasando, y qué sé yo, y la guerra y todo esto, y amenazan casi a la gente. Y a veces tenemos esta idea que si no te bautizas te va a ir al infierno y todo este asunto. Sí, sí, es una realidad en general, ¿no es cierto? Una realidad bíblica, podemos decir, la idea está por allí al menos. ¿Ya? Pero Cristo ofrece privilegios que son mejores que estas amenazas, ¿ya? Muchos quieren, o quizá, ¿no es cierto?, tienen la idea de andar con Dios por miedo al castigo eterno. Otros, como Enoc, Moisés, Abraham, los apóstoles, los primeros cristianos, querían caminar, ¿no es cierto?, cerca de Él, porque sentían que era un privilegio servirle a Dios. No era por la amenaza. Eh, ¿Por qué algunos hermanos a veces, ¿no es cierto?, destacan en las congregaciones y se ven como hermanos como más cercanos, como más sabios, como siempre con un versículo en la boca, como, no sé, más introducido ahí? Y parece que Dios los bendijera en el sentido de saber sobrellevar los momentos, no solamente con cosas terrenales, sino les bendice, ¿no es cierto?, de alguna manera que les entrega tranquilidad en momentos complicados, como una frase que ya se acuñó acá en la plataforma, ¿no es cierto?, sufriendo pero feliz, que es efectiva, porque es real. El tema es, ¿no es cierto?, ¿por qué algunos hermanos son así? Bueno, ¿sabe qué? Simplemente porque están más interesados en las cosas de Dios, por hermano, nada más que por eso. Es súper sencillo. Simple y sencillamente porque están más interesados en las cosas de Dios. Por eso son más bendecidos, porque están más cerca. Están más cerca de la palabra, de leer todos los días, del estudio, de las cosas de Dios. Y en Mateo 5:8, cuando Jesús está citando las bienaventuranzas, dice, ¿no es cierto?, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Ya? Acá se habla de los que anden con vestiduras blancas caminarán conmigo. Jesús en Mateo dice, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Ellos verán a Dios.
pero hay que ser limpio en una sociedad que está sucia, que contamina. Ese fue allí, ¿no es cierto?, el consejo de Jesús. Y esa es la reflexión que traigo para hoy día, hermanos, con respecto a la idea de Sardi. Hay más, ¿no es cierto?, que hablar, pero el tiempo es el tiempo. Entonces la idea es, ¿no es cierto?, que este es un consejo, esta carta a la iglesia de Sardi, que está vigente para todos nosotros. Y la idea es, ¿no es cierto?, a no dormirnos, porque la sociedad actual nos puede conquistar, a no dormirnos y presentar batalla. Un cristiano que no pelea es un cristiano muerto. Y hay que pelear, ¿no es cierto?, con la sociedad de este tiempo, con las armas que Dios nos da, que son los consejos de la Escritura. Le agradezco, hermano, por su atención. Que Dios les bendiga y gracias por la oportunidad, hermano. Muy bien, Cristian. Gracias a usted. Una muy buena lección. Excelente. Que Dios te bendiga, hermano. Una muy buena disertación, una forma diferente de poner la lección y que es cautivadora por el relato, por los detalles que se van uniendo para este desenlace, el cual el hermano nos ha entregado en esta tarde. Que Dios te bendiga. Le cayó la internet, parece. Diga, mi Aquí. hermano. Se me ha pegado mi computadora. Ahí sí, se me había pegado mi computadora, ¿no? Pero aparentemente ya está bien. Decía yo que vamos a orar, estaba agradeciendo elogios para mi hermano Cristian, elogios para la voluntad de nuestro Dios que descansa sobre el hermano y podamos así entonces recibir el consejo que viene de parte del Señor para cada uno de nosotros y miembros todos de una iglesia local o universal, como quiera que sea. Hermano Barney, te quiero invitar para que nos lleves en una oración, por favor. Si nos ayudas con aquello, dando gracias al Señor por este momento maravilloso que hemos pasado. Si nos ayudas a dar gracias a Dios por mi hermano Cristian, por su buena elección. Y tenemos algunos hermanos que están dolientes de salud, como es el caso de la hermana Doris, como es el caso de la hermana Yolanda, como es el caso de la hermana Luz Dari, como es el caso de hermano Rigo y como es el caso de la hermana Elena. Tenemos esos 5 hermanos allí que nos han pedido oración en esta noche y básicamente todo por salud. Así que imploraremos de la misericordia de nuestro Dios para todos en general, pero particularmente para aquellos hermanos que están un poquito más decaídos. Así que vamos a orar, les invito a reverenciar a nuestro Dios y mi hermano Banner nos dirige en ella. Hermano, por favor. Vamos a orar, hermanos, hermanos. Amante Dios y Padre nuestro, creador del cielo y de la tierra, creador nuestro también, Señor. Llegamos a su presencia agradecidos por la vida, la salud, Señor, y las condiciones que usted nos presta para estar en este momento, Señor, escuchando su palabra, meditando en ella, escudriñando, Señor, su voluntad para perfeccionarnos día a día. Gracias porque usted siempre tiene hombres que pueden expresar su voluntad, que pueden transmitirse, Señor, aquello que usted ha dejado impreso, Señor, en su palabra escrita, la Biblia. Gracias le damos y bendecimos, Señor, su palabra, la cual recibimos con mansedumbre, con reverencia. Gracias le damos porque usted ha bendecido, Señor, la vida y el hogar de nuestro hermano Cristian y rogamos que usted lo siga haciendo, Señor. Dele a él siempre el conocimiento, la habilidad para poder enseñar su palabra siempre, Señor, donde quiera que sea necesario. Pedimos, Señor, también por aquellos hermanos que están dolidos en enfermedades, en dolencias físicas, por nuestra hermana Yolanda, Señor, nuestra hermana Dori, nuestra hermana Elena, Señor, y todos aquellos que están enfermos, Padre, usted los conoce. Nuestro hermano Osvaldo Moreno, Señor, que está delicado de salud, Señor, que está recuperándose aún de su situación grave en la cual él cayó. Rogamos porque usted pueda perfeccionar, Señor,
esa sanidad, Señor. Rogamos por nuestro hermano Pablo Flores, Señor, que también fue intervenido quirúrgicamente. Rogamos porque esa operación, Señor, que fue con éxito, pueda tener también una buena recuperación. Rogamos por él. Rogamos por nuestra hermana Mariela Mejía. Rogamos, Señor, por tantos y tantos hermanos que usted conoce, Señor, y usted está atento para suplir para nuestras necesidades, tanto físicas como también, Señor, cotidianas. Rogamos pues todas estas cosas. Se las suplicamos a través de Cristo Jesús, su Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Gracias, mi hermano. De momento voy con mi hermano Néstor para aquello que nos entrega cada tarde de los hermanos que están al otro lado no sé, del Facebook y algo así. Hermano Néstor. Ya, vamos. Buenas noches, hermanas, hermanos, a todos. Estuvo la hermana Norma Mendoza, Tomasita Sánchez, Rubiela Cortés López, Mario Peña, Hugo Gormas y Luz Dari Moná. Todos ellos estuvieron ahí escuchando atentamente esta muy buena lección que nos trajo el hermano Cristian Jara. Los invitamos que pueden volver a escucharla en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí están. Sergio, eso es. Gracias, Néstor. Bien, vamos a hacer una ronda de preguntas o comentarios que alguien quisiera hacer esta tarde. Y parto con mi hermano Ral, que tiene así una manito elevada. Hermano Ral Mitchell, le escuchamos, mi hermano. Primero que nada, quiero felicitar a mi hermano Cristian. Excelente elección y buen punto de vista que lo tomaste. Y eso nos enseña a evaluarnos. Eso que nos sirva la lección esta para evaluarnos cómo estamos ante Dios. Yo le decía delante cuando di la oración, la primera oración, de confiar en Dios. Si somos cristianos, no andamos en pecado, andamos en buen camino y confiamos en Dios, todo lo que queramos hacer va a resultar, pero hay que confiar en Dios, hay que hacer a Dios. Así que la lección que hizo Cristian hoy día nos muestra cómo somos en las iglesias, cómo estamos en las iglesias, cómo tenemos que evaluarnos, cuál es nuestra misión de cada uno y cuál es el aporte de cada uno. Así que tenemos que pensar en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, de demostrar que realmente somos cristianos. Muchas gracias por la lección y buenas noches. Bueno, gracias a usted, mi hermano Silvia también, que está ahí compartiendo con nosotros esta noche. Veo otra manito por ahí arriba, es mi hermano Gilbert. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Buenas noches, te escuchamos. Hola, muy buenas noches. Estoy conduciendo, ¿me pueden oír bien? Sí, mi hermano, dale, Bueno, tenga cuidado esperemos que nomás. no falle la conexión. Felicito también al hermano, me encantó la enseñanza, sobre todo porque tiene la proyección acerca del servicio, hermanos. Nosotros, muchas veces lo he dicho, ¿no? Pero es un lugar de servicio. Y precisamente cuando hablamos siempre digo que cuando hablamos de un buen tiempo para la iglesia, siempre fue cuando los hermanos estuvieron activos. Entonces, he conversado con Cristian, he tenido unas conversaciones con él, para un tiempo que él estuvo un poco afectado de salud. Como mismo ahora tengo un motivo muy especial por mi hermano acá que estaba afligido, dolorido, Rigo, su nombre. Me gustaría tener un contacto con Rigo, animarlo, si alguien me lo puede alcanzar. Y a veces se trata de tener la oportunidad de Se le va al hermano el internet, escuchamos que estaba manejando, probablemente sea ese el motivo por el cual se pierde la conexión. ¿Se me escucha? Ahora sí, se le había cortado. Bueno, hermano. breve, rápido.
Hermano, a veces se trata de encontrar la manera en que los otros pueden ayudar. Por ejemplo, hacer una publicación para la iglesia. Si tenemos hermanos que gustan, que son intelectuales, bueno, una publicación, yo sugiero un nombre, Dulces Frutos, donde ahí ponemos los frutos que la iglesia está dando y enseñanzas hermosas las cosas importantes para la iglesia. Hablo de eso, pero hablo también de la oportunidad de compartir la entonación de los himnos con antelación. Hay muchas cosas, hermano, solamente sentarnos, pensar de qué manera puedo no solamente servir yo, sino dar la oportunidad a los otros de hacerlo mejor. Así que aprecio mucho la enseñanza y una hermosa reflexión. Bueno, Gracias. bien, gracias a ti, hermano. Vamos, hay varias manitos arriba, les pediría que fueran al punto. Voy a ir con mi hermano David y luego voy con mi hermano Barney. David Fuente, ¿qué tal? Buenas noches, hermano, te escuchamos. ¿Dónde se me fue? Ahí está. David. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Adelante. Gracias, hermano Cristian. A mí me llama mucho la atención, hermano, de lo increíble y poderosa que es la palabra de Dios, porque en los 7 mensajes a la iglesia, en todas dice, yo conozco tus obras, y le habla a la iglesia. Pero luego cuando empieza a hablar el Señor, le habla en forma personal a cada uno. O sea, nosotros estamos reunidos aquí con un grupo como de iglesias de diferentes lugares, pero el Señor a través del mensaje que trae a través de los predicadores, en este caso el hermano Cristian, me habla a mí, el Señor a través del mensaje de nuestro hermano, en forma personal. Se le está hablando a la iglesia, pero el mensaje es personal para cada uno, porque dice yo conozco, no dice yo conozco las o tus. Está siempre hablando así como en singular a la iglesia, pero en singular. Gracias, hermano Cristian. Bueno, continúo por allá arriba, hermano Barney. Ahora sí, vamos. Adelante, Buenas noches, amados hermanos. Primeramente, gracias a nuestro hermano Cristian, ¿verdad? Por excelente exposición, muy buena. Y me hizo recordar solamente esto que voy a plantear, ¿verdad? Rapidito. La condición de la iglesia en Sardis nos recuerda a lo que realmente estamos viviendo en los tiempos presentes, ¿verdad? Yo enseñaba a la iglesia allá en Veracruz sobre las iglesias del Apocalipsis, y cuando mencionaba esta iglesia de Sardis, yo le decía a los hermanos, en la actualidad nuestros hermanos institucionalistas tienen mucha actividad. Aparentemente son una iglesia que están activos siempre, en cada momento. Ahorita están planeando ya creo que es el 15º encuentro iberoamericano de predicadores de las iglesias de Cristo. Entonces, yo le decía a los hermanos, los hermanos institucionalistas, tienen mucha actividad, mucho evangelismo, muchas campañas, muchas confraternidades, pero Cristo le dijo algo a la iglesia en Sardis. Yo conozco tus obras, pero que en el verso 2 le dice que las obras de ellos no eran perfectas delante de Dios. Entonces no basta con tener una actividad si esta actividad no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Por otro lado, el hermano mencionaba algo que también yo le decía a los hermanos. Podemos ver, por un lado, los hermanos institucionalistas, que aunque tengan actividad, sus obras no están perfectas delante de Dios. Entonces son iglesias que están muertas, aunque tengan el rótulo Iglesia de Cristo. Igual nosotros también podemos tener el rótulo Iglesia de Cristo, pero si no hacemos obras, si no impactamos en la sociedad, si no ganamos almas, si no estamos mostrando una vida de santidad, de entrega a la voluntad de Dios, nos va a pasar lo mismo que pasó a la iglesia en Sardis, lo mismo que le pasa a las iglesias institucionalistas que tienen nombre de que viven, pero están muertas. Entonces, esta lección del hermano Cristian me trajo a la memoria lo que ya hemos estado estudiando en la congregación, y por eso muchas gracias nuevamente, hermano, y que Dios le siga bendiciendo. Muy bien. No sé si alguien más quisiera emitir algún comentario. Nos resta dar gracias a mi hermano Cristian por la buena lección que nos ha traído esta tarde. Hay en la plataforma alguien que no se identifica con un nombre, sino que con unas letras, pero ya no está acá en la plataforma, y decía amén. Me hubiera gustado haber sabido quién era. Tenía la N, D, U, P, G, A, una cantidad de letras ahí que se hacía
mencionar a través de ellos. Bueno, queremos invitarle para mañana. Estamos llegando al término de nuestra jornada. Como ya hemos visto, una muy buena lección que nos llevamos esta noche para la meditación. Y a ver si volvemos mañana, si Dios así lo permite. Tendremos otro hermano exponiendo durante el transcurso de las 8 y de las 8 a 9 de la noche, siempre con las mismas contraseñas las cuales entró en el día de hoy. Me da gusto ver a hermanos que hacía un tiempo que no estaban presentes, pero que ya están por acá. Y bueno, que Dios les bendiga, hermano. Gracias por compartir con nosotros esta nueva jornada. Y como siempre, nos despedimos en el nombre del Señor. Que tengan una buena noche. Gracias, mis hermanos. Buenas Amén. noches. Buenas noches. Chao, chao. Chao, buenas noches, gracias. Chao, chao. Gracias, Cristian. Está muy bueno. Feliz Gracias. noche, hermanitos. Dios lo bendiga, Chao, hermana hermanito Doris. Cristian, Buenas por la noches, santa buenas palabra. Igual, Gracias, hermanita, hermano gracias. Cristian, por el estudio muy bueno. Bendiciones. Gracias, hermanito. Ay, ay, ay. De aquí te quiero.